En este Polimedia vamos a tratar los documentos de un plan director de un aeropuerto. Tendremos una memoria, unos planos, un estudio de las afecciones del aeropuerto en el ámbito territorial, incluido el informe medioambiental, y un estudio de una estimación económica del desarrollo del aeropuerto. En la memoria tendremos el resumen de la memoria y antecedentes, o sea, la legislación que nos va a aplicar. También un análisis del entorno, el estado actual del aeropuerto, teniendo en cuenta la zona existente, el tráfico que hay y la capacidad que hay. Y luego un estudio de la demanda y su evolución, o sea, una predicción de qué tráfico va a haber. Luego tendremos también el desarrollo previsible, si hay alternativas, las comentaremos, ventajas e inconvenientes, la delimitación de la zona de servicio propuesta y lo que se propone hacer. También el máximo desarrollo posible, porque nosotros trabajaremos con un desarrollo previsible y luego delimitaremos también un máximo desarrollo posible por si la cosa crece más. Entonces habrá que hablar de la configuración general y de la reserva de suelo que haremos para si se llega a este máximo desarrollo posible. Y luego la memoria tiene una serie de anexos, por ejemplo, un análisis de las necesidades de infraestructura de acceso, un estudio del espacio aéreo y los servicios de control de tránsito aéreo, si hay que ampliarlos, si hay que cambiar algo, y luego también un estudio sobre las servidumbres aeronáuticas actuales y futuras que imponga el aeropuerto. Los planos, pues tendremos la localización del aeropuerto, la situación del aeropuerto, la zona de servicio actualmente, la zona de servicio propuesta con su sistema general aeroportuario, la parte de actividades aeroportuarias anexas de esta zona de servicio, también las servidumbres aeronáuticas vigentes, las del desarrollo provisto y las del máximo desarrollo. Luego también habrá que estudiar si hay algún plan urbanístico actual y en previsión que nos afecte, pues meter también algún plano de cómo afecta esto. Luego también los planos de infraestructuras de las autoridades públicas y el plano del máximo desarrollo posible del aeropuerto. Todo esto lo podéis encontrar consultando los planes directores de los aeropuertos españoles que están ya colgados en internet. También incluiremos planos de huellas de ruido con el estado actual, el desarrollo previsto y el máximo desarrollo, porque estas huellas de ruido nos dirán dónde vamos a afectar con el tema de las molestias de ruido y nos permitirán establecer unas servidumbres de ruido donde no se podrá construir según qué tipo de cosas para que luego no haya problemas. Tenemos también el documento de afecciones del aeropuerto, donde recopilaremos información urbanística, planes de infraestructura de los organismos públicos, áreas de afección de las servidumbres. Por un lado pondremos unos planos donde afectarán las servidumbres que tiene, haremos un análisis medioambiental, veremos qué zonas protegidas y restringidas hay, qué necesidades de suelo tenemos y qué áreas de coordinación harán falta para el desarrollo del plan director. Y luego, en el documento de estimación económica, pues tendremos que hacer un plan de inversiones propuesto con las fases de estas inversiones.